El plexo braquial viene siendo el conjunto de nervios que se unen para formar una red o plexo que se distribuye en el miembro superior. Antes el miembro superior se considera como brazo, ahorita ya sabemos que es brazo, antebrazo y mano. Y este plexo braquial se encarga del movimiento y de la sensibilidad del miembro superior a través de una serie de ramas que vamos a ver que nacen de diferentes partes desde el origen hasta su terminación del plexo braquial. En el plexo braquial se habla de raíces ventrales, de troncos primarios, de troncos secundarios y de ramas terminales. Y vamos a ver en el plexo braquial las raíces ventrales de C5, C6, C7, C8 y D1 se encargan de formar este plexo. Y vamos a encontrar que en ocasiones entra C4 y cuando entra la formación se llama depuesto o prefijado, y cuando entra D2 entonces se llama pospuesto o posfijado, que son variantes del plexo braquial, pero en sí el plexo braquial es esto. ¿Está bien? 56,181 significa que el 5 y el 6 se van a unir para formar un tronco, que es el tronco primario superior, y que el 7 se va a quedar solo, y que el 8 y el 1 se unen para formar el tronco primario inferior. Una vez que tenemos el origen en la región cervical, el plexo braquial sale como 5, 6, 7, 8 y 1 y se va a dirigir a la primera costilla, en donde tenemos un tubérculo del isquion, tenemos un músculo escaleno, otro músculo escaleno, un triángulo escaleno, y donde estas raíces al llegar a este punto se van a unir para formar un tronco primario superior, un tronco primario medio y un tronco primario inferior. 56,181. La nomenclatura de estos vasos o de estos troncos va a estar en relación con un vaso que viene de este lado, de un tronco arterial brachiocefálico que nos da la subclavia y la carótida primitiva, y esta subclavia viene y de aquí para acá se continúa como arteria axilar. Esta es la arteria subclavia pasando en el triángulo escaleno, y la nomenclatura va a depender si tenemos en la arteria subclavia un tronco va a quedar aquí arriba, un tronco va a quedar acá abajo y un tronco va a quedar ahí atrás, y se llama primario superior, medio e inferior. ¿Está bien? La nomenclatura de los troncos entonces dependerá de su localización con respecto a la arteria subclavia. Si está arriba es el superior, si está abajo es el inferior, y si está posterior es el medio. ¿Está bien? A partir de este momento los troncos primarios entonces se van a dividir prácticamente estos en tres mitades, de tal manera que las mitades posteriores de los tres van a pasar prácticamente detrás de esta arteria para formar un tronco secundario posterior, y nos van a quedar tres mitades, de tal manera que la mitad de esta y la mitad de esta van a formar un tronco secundario externo, y la otra viene quedando acá por dentro más cerca de la línea media y se llama tronco secundario interno o medial. Finalmente el externo con el interno van a dar origen al nervio más grande del plexo braquial, que se llama mediano. Entonces, raíces ventrales, troncos primarios, troncos secundarios y ramas terminales es todo el plexo braquial, ¿sí? Ubicación: raíces ventrales paravertebrales, troncos primarios triángulo escaleno, relación arteria subclavia, troncos secundarios relación con la arteria axilar, ramas terminales en el hueco de la axila con vaga plexo. ¿Hasta allá está claro todo? A partir de este plexo braquial van a salir muchas ramas que se van a encargar de inervar los diferentes músculos que van a estar relacionados con el movimiento del miembro superior. Y vamos a encontrar entonces ramas de las raíces ventrales, ramas de los troncos primarios, ramas de los troncos secundarios y ramas terminales. Y vamos a empezar entonces de que estas raíces ventrales que van descendiendo libremente sin unirse a nadie hasta que llegan al nivel del triángulo escaleno, en todo su recorrido emiten dos ramas. Las ramas de las raíces ventrales es rom, sema.
como si fuera, aquí está el rom y aquí está la sena. O sea, es nervio del romboides o dorso escapular. Y nervio del serrato mayor o nervio torácico largo. ¿Está bien? Estos nervios se van a originar de las raíces ventrales. Entonces vamos a analizar los nervios para ver dónde se encuentran, ¿sí? Si nosotros recordamos una vista anterior de la escápula, esta escápula, vista anterior, presenta una cavidad glenoidea, un cuello, un cuerpo, coracoides, escotadura, ángulo superior, ángulo inferior, ángulo externo, tubérculo y tubérculo. Entonces, en esta parte, si estuviéramos viendo la vista anterior, estaríamos viendo las digitaciones del gran serrato y estaríamos viendo aquí a rorro, que es angular, romboides menor y romboides mayor en la parte posterior. ¿Está bien? Pues este nervio, esta es la vista anterior, que estaría descendiendo, ¿verdad?, paralelo a este, inervando a este y a este. ¿Correcto? O sea que el nervio del romboides es un nervio que desciende de las raíces ventrales C5 y C6, se dirige prácticamente en sentido posterior porque la escápula es posterior, ¿de acuerdo? Y al descender va a estar paralelo al borde interno de la escápula, inervando a los músculos posteriores que se insertan en este borde interno, ¿de acuerdo? El otro va a descender y vamos a inervar al gran serrato, que es este, y recordamos que en la parte interna de la axila, acá estaban las costillas, y acá estaban las digitaciones del gran serrato, y aquí descendía el nervio torácico largo. ¿Está bien? Dos nervios se originan de las raíces ventrales: nervio de romboides o dorso escapular, que desciende paralelo al borde interno de la escápula, inervando a rorro, y un nervio que desciende hacia la pared medial de la axila, ¿correcto?, inervando al músculo del mismo nombre, que es el nervio, el músculo serrato mayor, que al nervio también se conoce con el nombre de torácico largo. ¿Ya quedó? Cuando vimos la axila por separado, vimos que era un espacio piramidal como la torre de Pisa, que está inclinada prácticamente con una base imperolateral y un vértice superomedial. El vértice era un espacio triangular entre la clavícula por delante, la escápula por detrás y la primera costilla por dentro. Que la base era la poneris axilar, que se quitaba de la región torácica para continuarse con la poneris braquial. Que la pared anterior estaba formada por el pectoral mayor, por el pectoral menor y la fascia clavipectoral. Que la pared posterior estaba formada por el subescapular redondo medio dorsal ancho. Y que la pared interna, las cuatro primeras costillas, cuatro digitaciones, y descendía el nervio torácico largo, ¿sí? En la pared externa, coracobraquial, porción corta del bíceps, la cara interna de la mitad superior de la diáfisis someral. ¿Sí se acuerdan de esto? De la axila. ¿Está bien? Entonces, en las raíces ventrales nada más tenemos dos nervios: rom, seno. Nervio de romboides, conocido como dorso escapular, y nervio del serrato mayor, conocido como nervio torácico largo. Se acabó. ¿Está bien? A la altura del triángulo escaleno, entonces ya estas raíces ventrales dejan de ser simplemente raíces ventrales para unirse y formar los primeros troncos del plexo braquial, y por eso se llaman troncos primarios. Y su nomenclatura la hacen en base a la arteria subclavia. Está por arriba, está por abajo, está por detrás, superior, medio, inferior. ¿Está bien? Y de ellos van a nacer otras ramas. Y las ramas que nacen de estos troncos primarios, para suerte, nacen del tronco primario superior. ¿Quién forma el tronco primario superior? Entonces de ahí nace normalmente esto, y de aquí el nervio es sub. El nervio del subclavio nada más desciende al músculo que está debajo de la clavícula y le inerva. Se acabó el nervio del subclavio. ¿Está bien? Y el nervio, dice acá, supraescapular, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba, Celito? Pasa por la cosa que está Ajá. hay un ligamento supraescapular.
escapular que cierra la fosa escotadora coracoidea. Ajá. Ya pasa. Bueno, entonces en una vista anterior tenemos esto. En donde esto está cerrado por esto, ¿correcto? Y entonces ahí va a entrar un nervio que es el nervio supraescapular o escapular superior que entra acá, ¿correcto? Y si fuera transparente esto, acá atrás estaría normalmente lo que es la espina, con la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa, con un músculo acá. Un músculo acá. Y entonces este nervio que entra va a caer a la fosa supraespinosa, inerva al supraespinoso, pasa por el escotor espinoidal al infraespinoso, y este, que es el supraescapular, inerva al supraespinoso e infraespinoso. ¿Está bien? Entonces, los troncos primarios van a dar dos nervios, subclavio, que desciende para alcanzar al músculo que está por debajo de la clavícula para inervarlo, se acabó. Y el otro que se dirige hacia la escápula, hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás para buscar la escotadura coracoidea, que en ese momento ya está formado un agujero por el ligamento que dijeron acá, llegando a la fosa supraespinosa, inervando al músculo que se encuentra allá, pasando por la escotadura espinoidea a la fosa infraespinosa, entonces inerva a dos músculos, supraespinoso e infraespinoso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, Rafael, ya dijimos. El plexo braquial se origina en primera instancia por ramas ventrales y dorsales. Estas serán las de C5, C6, C7, C8 y T1. Después, las ramas de C5 y C6 van a formar el tronco primario superior, que va a estar junto con los otros dos troncos primarios en relación con la arteria subclavia. Después, C7 permanece sola, formando el tronco primario medio. C8 y T1 forman el tronco primario inferior. Estos tres troncos van a formar raíces posteriores y raíces anteriores. Las tres raíces posteriores forman el tronco primario posterior, tronco secundario posterior, mientras que las raíces anteriores de el tronco primario superior y medio forman el tronco secundario lateral. Y la raíz anterior del tronco primario inferior forma el tronco secundario medial. Después de estos tres troncos se van a volver a dividir en dos raíces, en dos divisiones cada uno. Es que estaba viendo la imagen de la cerrada. De el tronco secundario posterior, sus dos divisiones van a formar respectivamente al radial y al axilar. Mientras que del tronco primario lateral, una de sus divisiones va a formar el músculo cutáneo. Y del tronco primario medial, una de sus divisiones va a formar el cubital. Y las otras dos divisiones respectivas del lateral y el medial van a formar el grande, que es el mediano. Ok. Es lo último que tú dijiste, es lo que tú aprendiste, o sea, no lo hemos dicho, no, pero es correcto, todo eso está bien. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros que de las raíces ventrales aparecieron dos nervios, que era el nervio de romboides o torso escapular, que inerva a rorro y que desciende paralelo al borde interno, y el otro que es el subclavio, que desciende al músculo que está debajo de la clavícula, inervando este músculo y se acabó. Y luego de los troncos primarios aparece el nervio del romboides y el serrato mayor. Y de los troncos primarios, el subclavio, que es para el subclavio, y el supraescapular, que entra por el agujero, inerva al supraespinoso y al infraespinoso. Hasta allá llegamos, ¿está bien? Bien, como dijeron, esos tres troncos primarios se dividen en mitades y son seis, tres posteriores que forman el tronco secundario posterior, que queda posterior a la arteria axilar. Y el superior y el medio forman el tronco secundario lateral, ¿verdad? O externo, y el anterior del inferior forma el tronco secundario medial o interno, que finalmente se unen para formar al nervio más voluminoso, que es el mediano. Vamos a ver entonces ahora las ramas de los troncos secundarios, ¿sí? En los troncos secundarios vamos a encontrar tronco secundario posterior, tronco secundario externo y tronco secundario interno, que también se llama medial y lateral, ¿sí? El tronco secundario posterior mnemoteico es Ra, Si, Do, Sub, Sub. Entonces vamos a encontrar al radial, que ahorita vamos a ir describiendo, al circunflejo o axilar, al dorsal ancho o toracodorsal, al subescapular superior y al subescapular inferior. Todos ellos se originan del tronco secundario posterior. Repitiendo, Ra, Si, Do, Sub, Sub.
radial, circunflejo, dorsal ancho, subescapular superior y subescapular inferior. ¿Sí? Vamos a empezar primero con el radial, vamos a recordar al radial y vamos a describirlo desde su origen hasta que termine. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Por dónde entra el brazo, María José? El nervio radial. ¿Por dónde está el brazo? Hay una puertecita por la cual entra el brazo. Triángulo húmero tricipital. Triángulo húmero tricipital. Una vez que entra el brazo, ¿dónde se sitúa? Todo eso lo vamos a dictar ahorita. ¿Dónde se sitúa? ¿Anterior o posterior? Posterior. ¿Dónde está? El canal radial. Y como el canal tiene una oblicuidad que va de superinterna a interexterna, al descender junto con la arteria humeral profunda, se dirige a la parte baja y externa de la región posterior del brazo. ¿Está bien? Y cuando diga llegar a la parte baja externa de la región posterior, se va a encontrar con el tabique intermuscular externo, al cual va a atravesar con Raúl, que era la humeral descendente anterior, con el nervio radial, y cuando venga de atrás hacia adelante, va a salir en un canal entre el bíceps braquial y el supinador largo o brachioradial. Aquí va a estar, para estar en Meubira, ¿de acuerdo? Pasando como componente externo de los 4 elementos que pasan el pliegue del codo, mediano, humeral, bíceps, radial. Y luego va a descender al antebrazo y a la altura del cuello del radio, ¿verdad? A 1,25 debajo del pliegue del codo, se divide en sus 2 ramas terminales, que es rasgo y ripo. Y ripo se dirige prácticamente entre un hueso y otro, es interósea, se dirige atrás, es posterior y es la rama terminal y se llama ripo, rama interósea posterior o rama terminal del nervio radial. Atraviesa un músculo. Supinador corto y desciende en la cara posterior entre su ex y ex Juan, 9 músculos de la región posterior, inervándolos a todos. ¿Está bien? En cambio, el rasgo continúa superficialmente, rama anterior superficial cutánea, continúa descendiendo en la porción anterexterna del antebrazo y cuando llega a la parte distal pasa por encima de los tendones de la tabacera anatómica y se divide en 4 codido, que eran 4 colaterales digitales dorsales. ¿Está bien? Que junto con las 3 que vienen del cubital nos forman cura 34 para la sensibilidad posterior de nuestra mano. ¿Ya quedó? Entonces vamos a empezar primero con el radial a describir todo. Entonces vamos por el radial. Radial es el nervio más voluminoso del tronco secundario posterior. No más voluminoso del plexo braquial. Es el más voluminoso de las ramas que dan el tronco secundario posterior. 2. Se dirige en sentido posterior, atravesando el triángulo húmero tricipital en compañía de la arteria humeral profunda. ¿Cuál sería el punto número 3? ¿Ah? Ajá. Continúa en el canal radial de torsión, que es el punto número 3. Hasta alcanzar la porción ínfero-externa de la cara posterior del brazo. Punto número 4. Se dirige en sentido anterior, atravesando el tabique intermuscular externo, entre paréntesis, RAU, que era el hemoteico, que es radial y humeral descendente anterior. Atraviesa el tabique intermuscular externo, ¿sí?, en compañía de la descendente humeral anterior. Punto número 5. Se localiza en un canal entre el bíceps braquial y el brachioradial. Algunos libros dicen braquial anterior y brachioradial, es lo mismo, porque los dos están en el mismo nivel, uno profundo y uno superficial. Entre el bíceps braquial y el brachioradial, ¿sí? Localizándose en la porción externa del pliegue del codo, entre paréntesis, Meubira, y subrayen Ra. ¿Está bien?
Entonces, después de haber atravesado el tabique, se sitúa en un canal entre el bíceps braquial y el braquio radial y se localiza en la porción externa del pliegue del codo, entre paréntesis, meubira, y subrayamos ra. Es Fosa antecubital, sí. En la porción externa de la fosa antecubital sería más correcto, porque pliega nada más en la piel. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Ok. Punto número 6. Desciende al antebrazo y a 1.25 debajo del pliegue del codo, a la altura del cuello del radio, termina dividiéndose en sus dos ramas, una anterior, entre paréntesis rascu, rama anterior superficial cutánea, y una posterior, su rama terminal, entre paréntesis rama interósea posterior. Punto y aparte. Empezamos con rascu. Esta rama desciende superficialmente en la porción anterexterna del antebrazo y al llegar hacia la porción distal se dirige en sentido posterior, pasando por encima de los tendones de la tabaquera anatómica, y terminando en 4 codido, que significa 4 colaterales digitales dorsales. ¿Está bien? Bueno, pasamos al siguiente nervio. Circunflejo o axilar. ¿Qué hace este nervio? O sea, ¿cómo llega para rodear el cuello quirúrgico del húmero? ¿Por dónde va a pasar? El cuadrilátero. Entonces, punto número 1, se dirige al cuadrilátero húmero occipital, pasando a través de él en compañía de quién, Maffer, de la arteria circunfleja humeral posterior. Rodea el cuello quirúrgico del húmero e inerva a la red RE, el redondo menor, y la D, deltoides. Salud. ¿Correcto? Se dirige hacia el brazo pasando a través del cuadrilátero húmero occipital en compañía de la arteria circunfleja humeral posterior, rodea el cuello quirúrgico e inerva a la red. La red es redondo menor y deltoides. ¿Está bien? Luego sigue dorsal ancho, conocido también como toracodorsal. Ese nada más desciende e inerva al músculo del mismo nombre. Se acabó. Dorsal ancho. Y donde sí es importante esto es lo que sigue. Nosotros tenemos una vista anterior de la escápula y tenemos acá a un músculo, acá tenemos otro músculo, acá tenemos otro músculo, que es el dorsal ancho. Esta es vista anterior, redondo menor, redondo mayor, y un músculo subescapular. Cuando hablamos de sub, nos referimos a un nervio que viene y hace esto así. Este es el subescapular superior, que inerva la mitad superior del subescapular. Y el subescapular inferior viene inervando la mitad inferior y alcanza a este, que es el redondo mayor. O sea que los redondos tienen inervaciones diferentes. El menor es por el circunflejo y el mayor es por el subescapular inferior.
así que lo pongan. Subescapular superior, desciende hacia la fosa subescapular para inervar la mitad superior del músculo subescapular. Y el subescapular inferior inerva la mitad inferior inerva la mitad inferior y también al redondo mayor. ¿Correcto? Ya completamos todas las ramas del tronco secundario posterior. ¿De acuerdo? Radial, circunflejo, dorsal ancho, subescapular superior, subescapular inferior, radial, triángulo, canal, ¿de acuerdo? Tabique intermuscular, meubira, el canal interbraquial y el brachiorradial, 1.25 abajo, rasgo, ripo, rasgo, continúa. Oye, ¿les falta ripo? Sí. Todavía no dicen nada, ustedes también. Entonces, allá pongan ya el ripo, les faltó. Porque ya vimos rasgo lo que hizo. Y abajito de él, ripo, se dirige en sentido posterior entre el radio y el cúbito, por eso se llama interocio, atraviesa al músculo supinado corto, y desciende entre swap x, que es el plano profundo, y x, son tres, ¿no? X, quam, como plano superficial, x, quam, dos extensores, cubital y acola. Sí, tienes razón. ¿Correcto? Bueno. Uno se dirige entre el radio del cúbito en sentido posterior, atraviesa el superior corto, desciende entre swap x y x quam, inervando a todos. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos ahora con el tronco secundario externo. El tronco secundario externo, vimos que se formó por la parte anterior del tronco primario superior y del medio, ¿verdad? Este va a tener como ramas mus, Beckman. Dice acá, mediano, raíz externa. ¿Está bien? Entonces, externa del mediano, porque el mediano se forma por dos raíces, interna y externa. Este tronco emite la raíz externa de la formación del mediano y el interno, pues la raíz interna, para que se forme el nervio. ¿Está bien? Músculo cutáneo, que ya sabemos todo su recorrido, y el pectoral mayor que se dirige al pectoral mayor y se acabó. Entonces vamos a empezar primero con el mediano. ¿Ok? Nervio mediano. El nervio mediano, punto número 1, es el más voluminoso del plexo braquial. Se forma por dos raíces procedentes de los troncos secundarios lateral y mediano. ¿En dónde está este nervio? ¿Dónde se origina? ¿Dónde están las ramas terminales? En la axila. Entonces, se origina a nivel de la axila, ¿verdad? Y desciende hacia la cara medial del brazo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Entonces, localizándolo en meuva, donde está este nervio mediano, la arteria humeral y la vena basílica. ¿Está bien? Entonces, el punto número 1 es cómo se forma, y luego cuando desciende, el punto número 2 se localiza en la cara interna en meuva, ¿de acuerdo? El punto número 3 es cuando llegamos al codo, entonces se localiza en la porción más interna de meuvira de la fosa antecubital, ¿de acuerdo? Cuando abandonamos esta parte que es el pliegue del codo y la fosa antecubital, nos vamos a meter al antebrazo, ¿está bien? Y el punto que sigue es que en el antebrazo existe un músculo que viene así, pronador redondo, ¿sí? Que tiene un fascículo radial que va a la cara externa del radio
y un fascículo cubital que va a la porción externa del cúbito. Bueno, pues después de haber venido el nervio aquí y pasar aquí en me ubira, ahora se va a aparecer entre el fascículo radial y el fascículo cubital del pronador redondo, ¿sí? Para luego estar localizado entre flex y flex, o sea, entre el flexor común superficial y el flexor común profundo, segundo y tercer plano del antebrazo, ¿se acuerdan? Entonces, punto número 1, aquí en la axila, ¿cómo se formó? El punto número 2, MU. El punto número 3, MU vira, como la parte más interna. El punto número 4, entra al antebrazo entre el fascículo radial y el fascículo cubital o coronoideo del pronador redondo. El punto número 5 se localiza entre el segundo y tercer plano de los músculos del antebrazo, entre paréntesis, cubital y mediano están a ese nivel, ¿sí? Este nervio continúa y va a aparecer entre dos tendones que son los palmares mayor y menor, ¿está bien? Y va a estar exactamente por encima de un hueso del carpo que es, ¿no? Seminular. El seminular, cuya luxación va a producir lesión del nervio mediano, ¿está bien? Y cuando llega este nervio a la altura del carpo, va a emitir una rama tenar para above, ¿de acuerdo? Porque el aductor no lo va a inervar. Abductor oponente y flexor corto los inerva, pero el aductor lo inerva el cubital, ¿sí? Entonces emite una rama tenar para los músculos de la eminencia tenar, en donde el aductor no forma parte de la eminencia, que está en la región tenar, ¿está bien? Y se divide en 5 colaterales digitales palmares. Y se acabó el nervio mediano, ¿sí? Vamos a repetir el mediano. Es el nervio más voluminoso del plexo braquial. Se localiza su origen a nivel de la axila. Se forma por dos ramas importantes, interna y externa, que vienen de los troncos secundarios interno y externo. Desciende hacia la cara interna del brazo, encontrándose en el uva. Continúa descendiendo hacia el codo, localizándose en la parte más interna de la fosa antecubital. Se mete al antebrazo entre el fascículo radial y el fascículo coronoideo del pronador redondo. Continúa descendiendo entre el segundo y tercer plano de lo que es el antebrazo. Alcanza el carpo entre los tendones del palmar mediano y palmar menor sobre el semilunar, y a este nivel emite una rama tenar para above y 5 colaterales digitales palmares que junto con las 2 del cubital hacen convención. ¿Se acabó? ¿Ya? Ya vimos al mediano. Vamos al siguiente. Músculo cutáneo, ¿sí? El músculo cutáneo es un nervio que obviamente, como son ramas terminales, cuando empiezan a describirlos, los describen originándose de la axila, ¿está bien? Y entonces va a descender hacia el brazo utilizando ¿a qué músculo? Al coracobraquial, al cual lo perfora en toda su longitud, ¿sí? Y se llama perforado de Claseidus al músculo perforado por este nervio, hasta alcanzar la inserción de este músculo que es en la cara interna, ¿está bien? Del húmero, porque si recuerdan ustedes, el húmero tenía una mitad superior con 3 caras y 3 bordes, pero era una mitad inferior con 2 bordes y 2 caras. ¿Por qué? Porque la cresta del troquíter formaba un borde anterior que dividía la cara anterior en la anteromedial, la anterolateral y la posterior, ¿está bien? Entonces, punto número 1, se origina a nivel de la axila. 2, desciende perforando en toda su longitud al coracobraquial. 3, abandona el coracobraquial y se localiza entre braquial anterior y bisebraquial. Entre paréntesis, coraco-bebé son los que va a inervar, ¿está bien? Llega a la porción anteroexterna, ¿sí? Anteroexterna del antebrazo, de la porción distal del antebrazo, y emite a EIS, Alejandra Cecilia, antebraquial cutánea externa, que es una rama cutánea superficial que desciende prácticamente pegada a la piel de la porción anteroexterna del antebrazo. Se acabó. Entonces, músculo cutáneo inerva músculos, coraco bebé inerva piel del antebrazo. ¿Está bien? ¿Puedo repetir la última parte? Sí, vamos a repetirlo todo. Se origina a nivel de la axila, desciende al brazo, perforando al músculo coracobraquial hasta llegar a la inserción de este músculo. Abandona a este músculo y se localiza entre el braquial anterior y el bisebraquial. Coraco bebé, los inerva a todos en la porción anteroexterna de la porción distal del brazo. Allá emite su rama cutánea EIS, Alejandra Cecilia.
que es antebraquial cutánea externa, que desciende, verá, en la piel, pegada a la piel de la porción anteroexterna del antebrazo. Se acabó. ¿Está bien? Finalmente, memuspegma, ¿correcto? Pegma es el pectoral mayor o pectoral externo. Porque acá en esta parte tenemos dos pectorales. ¿Está bien? Pectoral mayor, que es el más superficial, al nervio se llama pectoral mayor o externo porque es el más superficial, y al que está abajo se llama pectoral menor o interno porque es el más profundo. ¿Está bien? Y esto inerva al pectoral mayor. Pasamos a lo que es el tronco secundario interno. El tronco secundario interno va a tener a esto, que es la raíz interna del mediano, va a tener a esto, que es el cubital, va a tener a esto, que es el braquial cutáneo interno, va a tener a esto, y va a tener a esto. El mnemotécnico dice Riku braquiac tegme. ¿Qué significa esto? Raíz interna del mediano, el cubital, que es el nervio más importante, ¿correcto? El braquial cutáneo interno, el accesorio del braquial cutáneo interno, ¿correcto? Y el pectoral menor o interno. Riku braquiac tegme. Son las ramas que van a originarse del tronco secundario interno. ¿Está bien? Empezamos con el primero. El mediano ya está descrito en el externo. Lo mismo da describirlo en el externo que en el interno. Es lo mismo. ¿Está bien? Ya está descrito. Ahora vamos con el cubital. Vamos, antes de escribir algo, ¿en dónde se origina? En la axila. ¿Sube o baja? Baja. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. ¿Hacia adentro? Hacia afuera. ¿Sí? Se dirige a la cara interna, pero no alcanza el lugar MUVA. Se queda posterior. ¿Sí? Y allá la arteria le regala 12 decanes, que eran aquellas colaterales cubitales que la acompañan, ¿verdad? Hasta que atraviesa el tabique intermuscular interno Coconecu. ¿Qué significaba eso? Colateral cubital superior, colateral cubital inferior, nervio cubital. Se sitúa en el surco epitelial a este nivel y continúa hacia el antebrazo cubierto por este músculo que es el cubital anterior hasta alcanzar el canal de Guyon por fuera del tendón del cubital, pisiforme, piramidal, hueso ganchoso, canal de Guyon, y a este nivel emite una ramita tenar, una hipotenar para todos los músculos bajo, emite una rama terminal profunda que va en busca de lo que es el músculo más profundo, y dos colaterales digitales palmares que junto con las 5 del mediano nos forman con 25. A 5 centímetros por arriba del retináculo flexor emite una ramita que se va hacia atrás que se llama cúbito dorsal, que emite 3 colaterales que junto con las 4 del radial nos da cura 34. Entonces vamos a describir al nervio cubital. Punto número 1, se origina en la axila. Punto 2, desciende hacia la cara interna del brazo. Desciende hacia la cara interna del brazo, localizándose en sentido posterior a MEUVA. Punto número 3. Continúa su descenso